El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Escribe así el autor: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pues hasta aquí este relato, hermanos. Tras reflexionar en estos versículos anteriores sobre la elección y cómo también Jesús conoció a los primeros discípulos suyos, vemos en estos versículos del capítulo 2 que el autor se centra en lo que sería probablemente el primer milagro realizado por Jesús, al menos según lo documentado cronológicamente en los evangelios. A estas alturas, para situarnos un poco, Jesús se encontraba por Galilea, seguramente entre Betsaida y Caná, y provenía del otro lado del Jordán. Posiblemente habrá necesitado un total de 3 días para llegar a Caná, lugar donde se celebraría la famosa boda, y este sitio se encontraba a 6 kilómetros al noroeste de Nazaret. Luego de terminar el evento, ya en el versículo 12 se nos informa que el Señor descendió junto con su familia y sus discípulos a Cafarnaúm. Y en el texto original se usa la expresión descendió porque Cafarnaúm estaba en la costa noroeste del mar de Galilea, es decir, que Caná se encontraba a mucha más altura. Posiblemente el Señor se desvió a Caná solo por esta boda, pues él debía continuar por otras regiones y aldeas, como se puede ver y complementar con los otros evangelios. En este texto como tal, vemos que desde el versículo 1 entra en escena la familia de Jesús. Y sin embargo, Juan no nos ha ofrecido ninguna información previa sobre la vida del Señor antes de su bautismo. Es más, a estas alturas, Jesús ya había comenzado su ministerio, pero aún no se había producido una ruptura con buena parte de su familia que llegó a decir que Jesús estaba fuera de sí. Por ello, se presenta a Jesús todavía bajo el marco de la cotidianidad, yendo a una boda en Caná donde estaba su madre, y decide asistir con sus discípulos. Posible que hayan sido invitados seguramente por la propia madre de Jesús, por María, o quizá por algún amigo familiar de Natanael, ya que, si recordáis, Natanael era originario de Caná. Aunque bueno, popularmente se cree que fue seguramente por el contacto de su madre, de María. Lo que sí es interesante con esto, hermanos, es que no se menciona nada de los hermanos de Jesús al principio, pero posiblemente esto sea así para no romper con el enfoque que quería mostrar el autor, ya que al final del relato, en el versículo 12, se ofrece el detalle de que Jesús descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos para estar allí por un breve tiempo. En cuanto a la boda, no sabemos quiénes fueron los que se casaron, ni si estaban presentes líderes religiosos o personas influyentes, pues lo importante de esta boda era el milagro que Jesús iba a realizar. Por eso, primeramente, se nos informa que el vino se había acabado
y la madre de Jesús se lo comunica con el fin de que haga algo. Al menos eso es lo que podemos sobreentender, ya que la exposición de Juan es muy escueta al respecto. Ahora bien, es posible que Jesús haya sido invitado a la boda gracias a María, o que al menos María tuviese una relación cercana y de confianza con los novios, ¿no? O con los familiares de los novios. Pues si no, no tendría por qué saber que el vino se había acabado y que se debía buscar una solución inmediata. No obstante, el desarrollo del relato es breve y la respuesta de Jesús a la información que le había compartido su madre es directa. Mujer, ¿y a ti y a mí qué? Aún no me ha llegado mi hora. Lo podemos leer en una versión más textual. Y ciertamente la respuesta de la madre de Jesús parece no atender mucho a la contestación del Señor, pues como si no hubiese escuchado nada, María le manda a los sirvientes que hagan lo que su hijo Jesús les mande. Y claro, dependiendo de la devoción que cada uno tenga por la madre de Jesús, que diría que para los cristianos evangélicos no existe casi ninguna, pues esta relación entre María y Jesús nos produce ciertas preguntas al respecto. ¿María mandaba sobre Jesús? ¿Por qué María no responde conforme a lo que Jesús le había dicho? ¿Se impuso María sobre él usando su autoridad como madre, quizá? ¿O simplemente es un acto cotidiano, familiar e incluso de complicidad? ¿Con qué tono deberíamos de leer estas palabras? ¿Qué pensáis? Yo creo que nuestra interpretación en parte dependerá de los prejuicios que tengamos cada uno, de la estima también que tengamos sobre María, lo cual, pues evidentemente nos lleva a la especulación. Ojalá tuviésemos el matiz de cómo se dijeron las cosas aquí en este relato, cómo le habló, con qué tono le habló María a Jesús y también de qué manera le respondió Jesús a su madre, ¿no? Mujer, ¿y a ti y a mí qué? ¿No? Suena, quizás si lo leemos de esa manera, pues suena incluso como desafiante, ¿no? Así que ojalá pudiésemos acceder al tono, la intención con la que Jesús y María aquí conversan, y como no, incluso de otros textos donde también hay debate al respecto. Pero buscando la armonía entre las diferentes referencias bíblicas sobre la relación entre Jesús y su madre, y dejando a un lado nuestras propias experiencias familiares y desde luego la exagerada devoción y veneración que se le ha dado a María en la Iglesia Católica, podemos considerar que en verdad María solo le expuso la situación a Jesús, solo le informó de que no había vino. María creía en su hijo. Tendría presente todo lo que el ángel le anunció y lo que fue experimentando conforme su hijo crecía. Pero evidentemente ella no conocía los tiempos de Dios, no sabía si ya era el momento de que su hijo declarase públicamente que era el Mesías o aún no. Y él le muestra que en efecto todavía no, pero aún así, como vemos después, accede a realizar el milagro. Así que aquí también podríamos considerar que María tenía fe en su hijo. Porque, ¿qué sentido tendría exponerle a su hijo, hijo, que no hay vino? ¿Qué iba a hacer Jesús? Si ya sabemos, y quién más que María lo sabría, que Jesús y su familia provenían, pues, de un hogar bastante humilde, pobre, en una ciudad de poca, o mejor dicho, mala fama, como Nazaret, ¿no? ¿Qué esperaba María con eso? En plan, Jesús, sal y compra vino. Desde luego que no. Y mucho menos para todos los invitados de una boda. Así que creo que aquí también nos encontramos ante un acto de fe, aunque es cierto que el texto no lo dice. Juan se centra, como veremos más adelante, en la fe de los discípulos. Pero desde luego yo veo indicios también de que María creía en su hijo y en todas las señales que había recibido de él. De hecho, tal y como habla María, hermanos, a los sirvientes, nos podría dar la sensación, como dije hace un rato, de que la madre de Jesús, pues, o bien confiaba en su hijo, sí, es una manera de entenderlo, o que quizá estaba ordenando a su hijo, ¿no? De que se impone sobre él. Pero algunos lectores lo ven al revés. María le expuso la situación a Jesús y confió en que su hijo haría lo que debía hacer. Es decir, que dejó todo
en la voluntad y la sabiduría del Señor. Y esto también debemos de hacerlo nosotros, hermanos. Esto también es un ejemplo que aquí nos está compartiendo María para nosotros. Dejar todo en las manos de Dios, en su voluntad y su sabiduría. Les habló a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Qué bueno, ¿verdad? Tener también estos testimonios. Así que, ¿cómo no? Pues nosotros debemos informar sobre nuestra situación o necesidad a nuestro Dios, a nuestro Padre, y confiar en que Él hará y nos dirá lo que considere y que eso será lo mejor. Y según el versículo 6, Jesús atendió a lo que le dijo su madre y optó por realizar el milagro de convertir el agua en vino usando los recursos que estaban disponibles, los cuales eran 6 tinajas pétreas hechas conforme al rito de la purificación de los judíos, es decir, envases que se llenaban de agua para lavarse adecuadamente antes, durante y después de la comida, y por supuesto también los utensilios que empleaban para el banquete. Y cada una de estas tinajas tenía una capacidad de 2 o 3 metretas. Y cada metreta tiene una medida, según lo que he visto en la RAE, de 35 litros. Por lo tanto, cada vasija de las 6 que tendría allí, pues poseería la capacidad de más o menos entre 70 o 105 litros. Es decir, un total de 420 a 630 litros de vino. Pero dependiendo de la traducción que tengáis y de dónde busquéis, quizá estos litros varían para más todavía. Esto es aproximado. Ahora bien, considerando todos estos litros y litros de vino, no sé si alguna vez os habéis preguntado, porque claro, este relato lo conocéis casi todos, ¿no? ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué tanto vino? 600 litros de vino, ¿qué os parece? ¿Cuántas personas habían en esa boda? ¿500? Por poner un ejemplo. ¿1000? Si fueron 1000, ¿bebería cada una medio litro más lo que ya habría bebido anteriormente, pues por esa razón se había acabado el vino? ¿Qué pensáis? Porque recordad, el vino ya se había acabado. A saber cuántos litros y litros de vino se habían comprado y se acabó y faltaba más. Y según lo que vemos aquí, podemos más o menos calcular, aquí el Señor convirtió 500 o 600 litros de agua en 600 litros de vino. Menuda fiesta, ¿verdad? Puede ser. Pero evidentemente, hermanos, estas preguntas que os acabo de formular son trampa. No son acertadas. Porque son el resultado de querer analizar este relato desde nuestra experiencia actual y además occidental. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día lo común es celebrar una boda en un día y quizá, pues, continuar la celebración hasta el día siguiente, bien entrada la madrugada, ¿verdad? Pero en el contexto donde se encuentra este texto bíblico, las bodas solían durar alrededor de una semana, hermanos. Y ser muy hospitalario en el Oriente era una responsabilidad sagrada en aquellos tiempos. Por ello, quedarse sin vino sería un suceso deshonroso para los novios y sus respectivas familias. Y seguramente el vino se había acabado no tanto por una baja previsión, sino por una escasez de recursos económicos, es decir, que solo pudieron ofrecer una cantidad determinada de vino y no fue la suficiente para sustentar a todos los invitados durante los días de la celebración. Y quién sabe si además otra razón fuese por una excesiva afluencia de invitados adicionales, como ha comentado Mari Carmen, que se han sumado, ¿no? Ya que me invitan a mí, invito a mi amigo, y por lo tanto, pues, la cantidad de vino que se calculó, pues, no fue suficiente. Por supuesto, la solución a este problema no era tampoco que María o su familia, o el propio Jesús y sus discípulos, pudiesen comprar el vino que faltaba con su dinero, pues como os he dicho antes, todos ellos eran personas humildes, que no les sobraría el dinero precisamente.
Por lo tanto, la única solución factible era un milagro. O se hace aquí un milagro, o la boda, que más o menos duraría una semana, acaba en 2 días. Lo cual sería deshonroso. Para nosotros es normal, ¿verdad? Una boda, como digo, pues quizá hasta el día siguiente, muy entrada por la noche, o de amanecida, quién sabe, ¿no? Pero ya está. Pero imaginaos estando ahí días y días, todos reunidos, bebiendo, comiendo, sí, disfrutando, bailando, todo muy bien. Pero que eso que se ha previsto, todo eso que además se habrá organizado, porque evidentemente no todo sería comer y beber, no eran romanos, ¿no? Eran judíos. Pues todo eso se hubiese ido al garete, ¿no? Todo eso se hubiese acabado y hubiese sido una deshonra. Así que creemos, ¿no?, que lo que vemos aquí es una ayuda también, una preocupación de Jesús y un acto divino también por su parte por ayudar a esta familia. Por esta razón, hermanos, según lo que leemos en el versículo 7, Jesús mandó a los sirvientes que llenasen las tinajas de agua hasta el borde, además. Fijaos, que no falte vino aquí. Seguramente para que ellos mismos, pienso, los sirvientes, sean testigos de que no había ningún truco. Que en verdad esa agua se convertiría en vino y que abundaría para todos. Según el texto, Jesús no hizo nada especial aparentemente, ni siquiera tocó las tinajas o removió el agua. Simplemente mandó llenarlas de agua para que luego las vayan sirviendo. Ofreciéndolo primero, por supuesto, al maestresala. Y cuando el maestresala probó el vino, sin saber que había sido hecha de agua, llamó inmediatamente al esposo para mostrarle su asombro al servir el buen vino después y no antes, como suele ser común en otras fiestas. Pues tras tomar vino, la gente pues se encuentra más contentilla, ¿no?, más asentada, incluso algo ebria podríamos sobreentender, y por tanto menos atenta a los detalles y, como no, a la calidad del vino. Y por eso se suele ofrecer el vino de mala calidad después. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué pensáis? ¿Era todo el vino que se sirvió en esta boda un vino fermentado? ¿Un vino con alcohol? ¿O solamente un mosto, un zumo de uvas? Yo creo que todo apunta a que este vino era un vino de verdad, un vino fermentado. Pero eso no necesariamente demuestra que se hayan emborrachado todos, y mucho menos Jesús y sus discípulos. Por supuesto, hay personas que consideran que el Señor no pudo producir vino que embriagase. Pero teniendo en cuenta que lo común era tomar vino y no mosto o zumo de uvas, y que cada uno es responsable de la cantidad que bebe, no le veo la controversia. Aunque ya os digo que hay muchas iglesias, incluso denominaciones como tal, que están en contra de beber alcohol, y por supuesto eso se refleja en la cena del Señor. Que una vez más no pasa nada si se toma un zumo de uva en vez de un vino común, pero entendemos que el vino que usaba Jesús y que se usaba en aquella época era un vino fermentado. Además, el vocablo griego para hacer referencia al jugo de uvas no se utiliza en el Nuevo Testamento. En ninguna parte. Así que en todo momento, cuando se habla de vino en el Nuevo Testamento, se está hablando del vino fermentado. Y la enseñanza bíblica con respecto al vino siempre está contra el exceso y no con el simple consumo. Aunque, como digo, esto es de controversia para varios cristianos e iglesias. Ahora bien, a la hora de pensar en este milagro de la conversión del agua en vino y de esto que se dice, ¿no?, de que lo común es dar el buen vino primero y luego el malo, y sin embargo en esta boda se dio el malo primero y luego el bueno, pues desde luego nos podríamos preguntar qué significado tiene todo esto, ¿no? ¿Este relato es solo un milagro, la primera señal del poder de Jesús, o tiene alguna implicación mayor? ¿Hay alguna alegoría detrás, algún significado? Quizá este nuevo y buen vino representa el nuevo pacto que iba a establecer el Señor en su sangre.
Quién sabe, de hecho, a la hora de interpretar un texto más allá de su propio contenido, suele ser común las alegorizaciones, y veremos varias de ellas. Incluso a la hora de pensar en la Reforma Protestante, en otros pensadores, en los padres de la Iglesia y demás, pues varios de ellos alegorizan muchísimo ciertos textos para de algún modo darle un significado más espiritual. Porque claro, no les convence lo de que ¿cómo va a multiplicar Jesús el agua en vino y además que todo sea fiesta, embriagarse, pasárselo bien? Eso no es compatible con el Jesús divino que contemplamos, ¿no? Eso es algo más carnal y sin embargo la propia Escritura nos muestra que Jesús era un comilón y bebedor. Y con eso no quiere decir que pues comía ahí hasta reventar como si fuese un soldado romano o una persona de la cultura romana, grecorromana, o que bebiese hasta no acordarse de lo que hizo el día anterior, ¿no? No, sino que él accedía a diferentes eventos, comidas vecinales, familiares, bodas y demás, no con el fin de comer y beber y matar el tiempo, sino más bien con el fin de predicar el Evangelio en medio de esos hogares y de esos actos festivos, ¿verdad? No lo hacía por vanidad, lo hacía con un propósito claro, ser luz allí en la oscuridad. Así que, desde luego, quizás se le puede ofrecer algún significado profundo a este relato, pero yo creo, hermanos, que más allá de caer en alegorizaciones, el significado más evidente y el que le interesa además al autor de este Evangelio está expresado en el versículo 11. Y es que Juan quería resaltar este primer milagro, esta primera señal, para mostrar cómo los discípulos de Jesús en conjunto creyeron en él. Pues eso es lo que busca exponer el autor a lo largo de todo su libro, a lo largo de todo el Evangelio. Pruebas para que las personas crean y obtengan la vida eterna. Por ello, este primer milagro abre el principio de señales que el autor compartirá con el fin de que más personas puedan hallar la nueva vida que Cristo vino a ofrecer. Ese es el propósito de este Evangelio. Y así lo vimos y lo podemos leer y lo veremos con más detalle en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Aquí, más claro, no lo pudo escribir el propio autor de este Evangelio en relación al propósito de su Evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de este Evangelio. Que leamos todas las señales, todos los milagros, las enseñanzas de Jesús, con el fin de que creamos en él y de esa manera obtengamos la vida eterna. Ese es el propósito del autor. Aquí, hermanos, el Señor Jesús, desde luego, demostró su poder sobre los elementos, transformando el agua en vino en un lugar de Caná, Galilea, cerca de Nazaret. Y por supuesto, al principio de este Evangelio ya dejó bien claro el autor que por medio de él, del Logos, fueron creadas las cosas. Y él mismo, ahora hecho carne, puede también transformar las cosas. Desde el agua hasta nuestro corazón. Es decir, en Juan no hay controversia. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Como Logos, como Dios, las cosas fueron creadas por medio de él. Y Pablo diría, y para él también. Pero también, como hombre, tenía potestad, poder sobre los elementos de la naturaleza, en este caso el agua, pero sobre todo sobre nuestro corazón. Nada escapa a su poder y a su voluntad. Y evidentemente con esta realidad nos debemos de quedar, con la vida eterna y el propósito divino que Él nos confiere, ya que el objetivo de esta conversión del agua en vino no era embriagarse. Eso sería contrario a textos inspirados por Dios, donde justamente se nos enseña que no caigamos en estas prácticas, sino que más bien busquemos de Dios.
Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Qué importante, hermanos, es que busquemos ser llenos del Espíritu de Dios durante nuestra trayectoria como creyentes. Pues nuestra experiencia de conversión, como comenté en la otra ocasión, puede ser diferente entre unos y otros. Cada uno se habrá enamorado de Dios a su manera. A veces algunos han podido conocer de Dios o seguirle o formar parte de una tradición familiar cristiana y luego en medio de ese contexto creer en Él, y en otros casos primero han creído en Él y por ello han decidido seguirle. Y creo que en la manera en que se expresa el autor de este Evangelio nos está haciendo ver que de algún modo el seguir a Jesús y luego creer en Él es el caso que le acontece a los primeros discípulos del Señor. Porque ellos le siguieron, pero recién en este milagro, en este relato, el autor dice que por medio de esa señal creyeron en Él. Es decir, a veces el seguir a Jesús precede al creer, como el caso de los primeros discípulos. Y a veces el creer precede al seguir, como es el caso de varios de nosotros. Pero lo que está claro es que la fe verdadera te llevará a un seguimiento profundo de Jesús, creciendo más y más en Él conforme lo vayamos conociendo. No sabemos si las razones por las que varios de los discípulos de Jesús le siguieron en un principio fueron las más acertadas, salvo por supuesto el caso de Judas Iscariote. Ahí yo creo que no hay debate. Pero lo que está claro es que conforme pasaron tiempo con el Señor, todos estos discípulos, conviviendo con Él, aprendiendo de Él, pues así le pudieron conocer, y aunque experimentaron altibajos, incluso peleas entre ellos, hasta incluso Pedro le negó 3 veces, y tantas otras cosas, al final acabaron creyendo en Él hasta tal punto que dieron su vida por el Señor. No buscaron guardar su propia vida, ni tampoco negarle a Él. Lo confesaron hasta las últimas consecuencias. Y ahora entendemos que están con el Señor junto con más y más hijos de Dios, seguidores de Cristo, que también están con Él, que han buscado ser llenos también del Espíritu Santo. Y desde luego creemos que ellos están con Dios y que más y más siervos de Dios también están con Él, porque ya sabéis que Dios es Dios de vivos y no de muertos. En Él viven aquellos que por la fe incluso han dado la vida en su santa presencia. Así que, hermanos, a la hora de leer una señal de Dios, un milagro del Señor, como este famoso relato conocido por todos, no nos quedemos solo con lo sorprendente del milagro, pues no es el objetivo principal. Evidentemente, el cojo quiere andar, el ciego quiere ver, el sordo quiere oír, el enfermo quiere ser sanado, el endemoniado necesita ser liberado y el que ha perdido un ser querido, hasta cierto punto, le gustaría que su fallecido resucite. Y a veces el Señor ha atendido a estas situaciones sensibles, que forman parte de la vida, pero no con el fin de que nos centremos en los milagros de Dios, sino más bien con el propósito de que acudamos siempre a ese Dios de los milagros y que tengamos comunión con Él. Porque al fin y al cabo, el que resucitó, como el caso de Lázaro, por ejemplo, volvió a morir.
Y el que recobró la vista, quizá llegó a viejo y la perdió. Es decir, todas esas cosas que legítimamente pedimos a Dios, porque nos duelen, al final se van a quedar aquí. Pero el ser capaz de reconciliarnos con Dios por medio de la fe en Jesús, a través de una señal, de una palabra, de un milagro, y que eso haya cambiado nuestra vida, y que ahora, por su gracia, podamos estar con la eternidad con Él, eso es lo más importante, hermanos. Porque al final este cuerpo se va a quedar aquí. Pero ¿qué sucede con nosotros? Este cuerpo del polvo salió y al polvo volverá. Pero el espíritu, por cuanto lo ha dado Dios, a Él irá. Por ello, debemos de buscar al Dios de los milagros y no solo los milagros de Dios. Y a la hora también de pensar en los milagros, ya sabéis, os lo he dicho en otras ocasiones, os lo voy a repetir y lo repetiré porque así lo creo. No hay mayor milagro que pasar de no creer a creer. De estar sin Dios a vivir por y para Dios. Y ese es el milagro que más debemos desear y en el que debemos contribuir con nuestra exposición del Evangelio y nuestro buen hacer, nuestro testimonio. ¿Sabéis? En ese sentido la iglesia está dividida. Hay personas que piensan que los milagros de Dios, tal y como los leemos aquí en los evangelios, hoy en día ya no se dan, no existen. Hay otros que piensan que sí, y hasta incluso dependiendo de con quién hablemos, hasta hay un show detrás de esos milagros, ¿no? Ven a este culto, a esta iglesia a tal hora y recibirás un milagro de Dios. Y quién sabe, yo no voy a ser tampoco una persona que emita un juicio cuando no estoy en ese culto y no sé lo que está pasando y sobre todo no veo el corazón, que es lo que sí ve el Señor. Pero está claro que algunos piensan que los milagros de Dios no están vigentes hoy en día y hay otros que piensan que sí. Yo pienso que sí. Hasta incluso milagros como los que vemos aquí. Pero realmente no me interesan tanto como el milagro de la conversión. Y no sé qué pensarán aquellos que dicen, no, los milagros de Dios hoy en día ya no se dan. ¿Qué mayor milagro, hermanos, que una persona que estaba enemistada con Dios se convierta en su hijo? Y que además es un milagro que, como os he dicho, permanece para siempre. Porque este vino se lo bebieron y ya está. El cojo volvió a andar y quién sabe si luego tuvo un accidente y otra vez se quedó cojo. Y podría seguir con los ejemplos. Pero lo que permanece para siempre es nuestra relación con Dios. Y eso es lo que debemos de buscar. Y que por ello, con nuestra vida, con la exposición del Evangelio, con la comprensión de su palabra, nosotros podamos formar parte de ese gran milagro que supone que más y más personas conozcan de Dios y le sigan. Y le sigan para siempre. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a ser instrumentos útiles en sus manos. Amén.